Hay muchísimas religiones en el mundo, pero si pudiéramos resumir las mayores o de gran influencia, son solamente tres. Son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y lo curioso es que las tres son religiones monoteístas, es decir, que tienen un solo Dios, pero también tienen un mismo origen y se resume con un nombre, Abraham. Es de origen abrahámico, tienen esos en común. Entonces, muchos dirán que cayó como anillos al dedo este tema con la guerra que se ha dado entre Israel y Hamás, entre los palestinos y los judíos. Pero ¿por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué pasan los actos terroristas como el de las Torres Gemelas? ¿Y por qué hay tantos problemas con lo que es las mujeres que cubran su cara, que no pueden mostrar nada de su rostro? ¿Por qué los musulmanes creen estas cosas? Todo este problema, todo este asunto entre Israel y Palestina viene desde el Génesis, aunque usted no lo crea. Mire, Génesis 17, del 19 al 22. Dios, hablando con Abraham, dice: lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído, y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será padre de 12 príncipes, y yo lo convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Abraham tuvo 2 hijos. El primero fue Ismael, que tuvo con su sierva Agar. Y de aquí vienen todas estas tribus árabes que más adelante van a ser los musulmanes, los palestinos. Y su segundo hijo fue Isaac. De aquí viene Jacob, que más adelante va a ser llamado Israel. Y de Jacob van a venir los judíos. Entonces hay 2 hijos de Abraham. Ambos van a ser enemigos. Ambos fueron prósperos en sus naciones. Sin embargo, la promesa del pacto fue para Isaac. De Isaac vino el pueblo de Israel, y de Israel vino nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los palestinos, vienen todas estas naciones fuertes con príncipes, con reyes que se ven en el Medio Oriente. Pero aparte de esto, ¿cuál es el conflicto? Bueno, Israel, como ustedes bien saben, no fue nación como tal hasta unos años atrás. Ellos quedaron dispersados luego que los romanos destruyeron completamente el templo y luego los exiliaron años más adelante. Desde allí toda esa zona se llamó Palestina, que significa tierra de los filisteos. Fue como una burla a los judíos porque ya no podían habitar en su tierra. Resulta que ellos sufrieron mucho en ese exilio y se dieron cuenta que la única manera de tener paz y vivir bien era volver a la tierra de sus antepasados. Pero ya esa tierra estaba habitada ¿por quiénes? Por los palestinos. Llegó Israel, intentó negociar con la ONU y todo eso no se dio, así que invadió el territorio y recuperó lo que se conoce como Jerusalén. Y ahora esa tierra es considerada la nación de Israel. Pero los palestinos no lo vieron así. Los vieron como unos invasores que le quitaron su tierra, porque ellos ya tenían siglos viviendo allí. Es como que si lleguen unos indígenas a Venezuela y digan que ellos vivieron aquí muchísimo antes que nosotros
y nos expulsen de aquí. Nos sentiríamos como que ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Si tenemos siglos viviendo aquí, ¿de dónde salieron ustedes? Algo así ocurrió con los palestinos. Aparte de esto, hay muchos intereses económicos y políticos. Israel es una tierra fértil que tiene mucha materia prima y eso genera bastante dinero. Además que es una ubicación estratégica. Pero aún más todavía, la cuestión va por la religión y es en lo que nos vamos a enfocar la noche de hoy. El monte donde estaba situado el templo de los judíos es el mismo monte donde los musulmanes tienen el domo de la roca, donde ellos creen que Mahoma ascendió al cielo. Y ese es el gran dilema, que los judíos, su sueño es construir nuevamente el templo en esa roca. Pero obviamente no pueden porque allí está situada esta mezquita. El Islam lo defiende a capa y espada porque lo llama el noble santuario. Y es el tercer lugar más santo del Islam. Entonces, ¿qué es el Islam? ¿Qué son los musulmanes? ¿En qué creen? Bueno, es la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.800 millones de seguidores, el 25% de la población mundial. Con más de 1.800 millones de seguidores. Solamente el cristianismo supera esta religión. Sin embargo, es la religión con más rápido crecimiento de todos. Es impresionante lo rápido que se ha propagado el Islam en los últimos años. La palabra Islam significa sumisión. Vivimos sumisos al Dios Alá. Musulmán lo que significa es la persona que se somete a Alá. Y su profeta se llamaba Mahoma. Esto significa altamente exaltado, que él era un profeta altamente exaltado. ¿De dónde viene el Islam? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Bueno, Muhammad, que es el nombre árabe de Mahoma, nació en un contexto muy particular en la Edad Media, en donde el mundo estaba vuelto un caos. El Imperio Católico Romano estaba invadiendo las ciudades bárbaras y convirtiéndolas al cristianismo. Y los árabes eran como unas tribus errantes, eran nómadas. Sus padres murieron cuando él tenía muy corta edad y se quedó huérfano. Era un niño muy enfermizo, sufría de dolores de cabeza, de mareos, de epilepsias. Y al morir sus padres fue criado por su tío Abu Talib. Él era un comerciante muy reconocido, como todos los árabes, eran expertos en los negocios, incluso hoy en día lo siguen siendo, y él lo llevó a sus viajes de negocio. Resulta que Mahoma se convirtió en uno de los más grandes negociantes de todos. En estos viajes conoció a una viuda y se casó con ella. Era cristiana ebonita. Los ebonitas eran una secta cristiana que era muy judaizante y que no creía que Jesús era Dios. Y obviamente su suegro también lo influenció mucho en esta creencia. Luego que su esposa muere, él va a tener un gran harem. Y esto va a ser muy común entre los árabes, tener muchísimas esposas. Así que aunque los musulmanes lo quieran negar, Mahoma tiene mucha influencia judeocristiana, porque también compartió con los judíos y allí le atrajo muchísimo la idea de un dios. Los árabes creían en muchísimos dioses, como eran las religiones antiguas, pero él se fijó y se enamoró de la idea de un único Dios, de un único principio que sustentara todas las cosas. Así que se apartó a la cueva de Hira a orar en la montaña de Halat al-Nour,
que significa la montaña de la luz, y allí él recibió la revelación divina de Alá. Él cuenta que se le apareció el ángel Gabriel y le dio el mensaje de Alá. Alá significa el Dios, o la palabra Dios en árabe. Mahoma era una persona con un temperamento muy complicado. Era muy iracundo, se molestaba por cualquier cosa, era muy depresivo, en ocasiones muy tímido, pero era muy apasionado, y eso fue lo que le dio el éxito que tuvo. Él, al recibir esta noticia, se atemorizó de gran manera, pero luego se dio cuenta de que realmente Alá los había llamado y que él era su profeta, y decidió esparcir su religión por todo el mundo. Al no recibir más revelaciones por un tiempo, se deprimió de tal manera que volvió al monte para suicidarse y lanzarse de un precipicio. Pero Gabriel lo visitó y no lo permitió. Y allí le confirmó que Alá los había llamado para que llevara su mensaje a todo el mundo árabe. Así que él comenzó a predicarle a sus amigos y a sus familiares: arrepiéntanse, dejen la idolatría y vuélvanse al único Dios. ¿Les suena familiar? Es bastante parecido a lo que predicaban los apóstoles del Nuevo Testamento. Él vivía en la Meca, una ciudad cuya economía se sustentaba en el comercio de estatuas y amuletos de dioses paganos. ¿Cómo ustedes creen que recibieron este mensaje? Obviamente no les convenía que la gente dejara de comprar estatuillas de sus dioses. Así que comenzaron a perseguirlo de tal manera que él tuvo que huir a otra ciudad. Esta huida se conoce como Egira. Él huyó a la ciudad de Yatrib, que era muy adepta a sus enseñanzas. Tanto fue así que la mayoría se convirtió al Islam y lo nombraron como el soberano y el administrador de toda esa ciudad. Así, poco a poco, Mahoma fue reuniendo un gran ejército y empezó a invadir la Meca. Estas fueron las incursiones que se les llama las razias. Y tanto fueron estos ataques contra las caravanas y todo eso, que en el 630 después de Cristo se abrieron las puertas de la Meca para recibir al ejército musulmán. Es aquí donde Mahoma se convierte como en un gran rey, en un gran soberano religioso, que no solamente es el gobernante, sino que también es el profeta supremo de todo el mundo árabe. Y él, obviamente, para mostrarse misericordioso, después de haber asesinado a tantas personas a la fuerza por la espada, dijo que les declaraba la amnistía, el perdón, si se arrepentían y creían que verdaderamente él era el profeta de Alá. Ahora, este lugar sagrado que antes era donde se adoraban los dioses paganos, el Kaaba, es el lugar sagrado donde el Islam tiene mayor importancia. Es el lugar más sagrado de toda la tierra en Arabia Saudita. Mahoma recibió en todas estas revelaciones varios temas y conceptos que luego van a ser recopilados en el texto sagrado del Islam, que es el Corán. El Corán lo que significa es recitación, las recitaciones de Mahoma. Y él se la va a dictar a sus seguidores, y ellos durante varios años después de su muerte van a recopilarlos todos. Por eso, si lees el Corán, no vas a ver como que una secuencia, una sincronía, porque son simplemente dichos que se dieron en diferentes épocas de su vida y no tienen una línea cronológica como tal. Entre los personajes principales podemos ver a muchos matemáticos, filósofos, incluso el álgebra
de Baldor, el famoso libro que nos hizo la vida imposibles a todos en bachillerato, fue de un musulmán. Él fue un gran matemático y muchas de estas cosas se las debemos a los árabes. Así que tienen una gran influencia en el mundo. En el año 750 después de Cristo, el Imperio Islámico llegó a invadir más allá de las fronteras árabes. Incluso se extendió al este y logró conquistar gran parte del Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Católico Romano. En cierto sentido, el Islam le hizo la guerra a las iglesias católicas y invadió Jerusalén, haciéndole la guerra también a los judíos. El mensaje del Islam es claro. Dice que es un grabado desde la eternidad en el cielo. La humanidad debe aceptar a Alá como único Dios y vivir conforme a sus preceptos. Además, como el Corán es confuso, tanto así que no se puede entender si no conoces el idioma original, es tan confuso que necesita dos fuentes importantes de orientación para que le sirvan como complemento. Tiene otros dos escritos de Mahoma que ayudan a entender un poco mejor el Corán, porque es bastante complicado y por eso tiene diversas interpretaciones. No es para nada claro. ¿Cuáles son sus personajes claves o sus figuras principales? Van a ser los califas y los reyes arábicos. Los califas fueron los sucesores de Mahoma. Ellos, aunque no reciben profecía, ni son profetas como tal, son líderes religiosos y políticos. Esta sucesión va a ser un tema de separación entre varias facciones del islamismo. Uno de sus sucesores, el primer califa, fue Abu Bakr. Él fue el que consolidó el poder en Arabia. Hizo que toda Arabia se unificara y ya no fueran tribus al azar nómadas, sino que se volvieran una gran patria. Al morir Mahoma, él, como era su suegro, se dijo que era su sucesor directo. Así que muchos se quejaron porque creían que debía ser un pariente de sangre, como su primo Ali, que más adelante va a ser también uno de los califas. Y esto va a generar separación entre dos facciones, porque una dice que el sucesor de Mahoma debe ser directamente de sangre, y otros dicen que no necesariamente, que puede ser cualquiera que realmente ame el Corán. El otro sucesor fue Umar, que se traduce como Omar. Él en el año 636 después de Cristo capturó Jerusalén, lo cual fue un golpe muy contundente para la Iglesia Católica debido a que la consideraba una tierra santa. En el 640 después de Cristo capturó Alejandría, una ciudad clave de Egipto para todo el imperio. Y así llevó las primeras conquistas del Islam hasta Egipto y más allá. Allí se extendió casi que por todo el Medio Oriente. El imperio de Occidente se vio arrasado por muchos ataques musulmanes. El otro califa que la mayoría está de acuerdo y reconoce es Ali, el primo de Mahoma. En el 661 él fue invadido y fue destronado por otro candidato. Entonces aquí es cuando se da la separación, el cisma, ya que los chiitas, como se llaman, lo consideran un usurpador al que quitó a Ali del poder. Y en cambio reconocen que los descendientes de Ali y Mahoma son los verdaderos descendientes legítimos, los verdaderos sucesores. Ellos
rompieron con los suíes, a pesar que eran la mayoría, porque ellos creían que eran líderes espirituales, no tanto que tenían que ser de una descendencia de sangre. Y ellos eran infalibles, no se equivocaban en nada, algo así como el Papa, muy similar. También hay que aclarar que no todos los árabes son terroristas, porque muchas personas realmente vienen con ese prejuicio, con esa xenofobia y piensan que todos los árabes son iguales y que quieren la muerte de todos los infieles y que creen en la guerra santa, pero no es así. Esos son grupos radicales, sectas del islamismo, extremistas, buscan mayor gloria para sí mismos. Otras de las figuras principales son los reyes árabes. Ellos gobiernan sus países, pero sin embargo se rigen por el islamismo, que no es tanto la religión, sino que es un sistema político. Todos se rigen por las enseñanzas del Corán y tienen como que esa asociación entre países árabes y musulmanes. La Nación de Islam es un movimiento político y religioso que busca concientizar o sensibilidad a América de que no todos los musulmanes son malos, que más bien su religión es muy buena, muy próspera y intentan que muchos americanos se conviertan al islamismo. Y esto ha dado muchísimo efecto. En América hay bastantes musulmanes. No tienen idea de cuántos se han propagado por el mundo. Los principales reyes, los más conocidos de hoy, son Mohamed VI, rey de Marruecos, el rey Salmán de Arabia Saudita y el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Ellos gobiernan lo que son estos países que por lo general entran en conflicto con Israel. Ya sabemos el porqué del asunto. ¿Cuáles son sus creencias principales? Bueno, por lo general tienen un sistema muy amplio, pero si lo podemos resumir sería en obedecer a Alá mediante una devoción sincera y una serie de rituales para agradar a Alá. El Corán incluye relatos históricos, aunque usted no lo crea, de figuras de la Biblia. De hecho, cita a nuestro Señor Jesucristo y lo consideran un profeta. Que ustedes digan, wow, ¿en serio? Sí, en serio. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta que Alá envió. Y aunque estos relatos sean bíblicos, no son exactos. De hecho, hay muchos hechos históricos en el Corán que contradicen los hechos arqueológicos, por lo que tiene muchas contradicciones en ese sentido. Ellos dicen que Abraham no ofreció a Isaac como sacrificio, sino que iba a ofrecer a Ismael. También dicen que aunque Jesús era un profeta milagroso, que vino por Alá para decirle a los judíos que estaban equivocados, él no era el Hijo de Dios, ni mucho menos Dios, y que no murió en la cruz realmente. Que cómo Alá iba a permitir que un profeta suyo sufriera tan espantosa muerte. Miren lo que dice el Surá. No lo mataron, ni lo crucificaron, sino que se les apareció así. Lo mataron, no con certeza, pero Alá lo tomó para sí mismo. Les pareció que lo mataron, pero no lo mataron. No sé cómo interpretar eso. Como le digo, el Corán es complicado. Mencionar el nombre de un profeta, los musulmanes añaden la frase la paz sea sobre él. Por lo que si un musulmán habla de Mahoma, de Jesús, de Abraham, de Moisés, él va a decir la paz sea sobre él al final. Bueno, los grupos terroristas, que no son todos los musulmanes,
los que van por esa guerra santa para convertir a los infieles al verdadero Dios, imponer la fe y la religión a la fuerza, los yihaditas. Estos grupos son demasiado extremistas, radicales, que los más famosos son ISIS y Hamas. Ellos ven que es una obligación de ellos defender el Islam y por eso estrellaron los aviones en las Torres Gemelas y hacen todos esos atentados, porque buscan que la gente como que reaccione y se convierta de sus pecados, y ven que Occidente es tan pecaminoso que todos merecen morir, absolutamente todos los que no son musulmanes. Y obviamente si mueres por la causa del Islam, el Corán te promete no solamente que vas a ir al cielo, sino que si eres hombre vas a tener un harén que te va a dar placer como nunca antes en tu vida. En el Islam no hay intercesor, no hace falta un intercesor entre Dios y los hombres, porque Alá es misericordioso y Alá ofrece perdón cuando Él quiere, si a Él le provoca, pero lo hace, sí lo hace. Sin embargo, en el Islam no hay certidumbre de salvación, de si voy al cielo o al paraíso, como ellos lo llaman, o si voy al infierno. De hecho, Mahoma mismo dijo que él no sabía si Alá lo iba a aceptar en el cielo. Y es que si tú sigues las normas estrictamente de Alá, eso no te garantiza 100% que Él te vaya a recibir. Puede ser rechazado por Él en cualquier momento. Así que, ¿qué esperanza tienes en el Islam? Bueno, implorar la misericordia de Alá, porque no tienes ninguna certeza que vas a ser salvo. El Islam tiene 5 pilares o 5 fundamentos. 1. La profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Alá. Si tú repites esa frase, listo, ya eres musulmán. Muy similar a la oración del pecador en los cristianos, bueno, algo así. Aunque sabemos que, aunque yo lo dije ahorita, yo no lo creo en mi corazón. Por lo tanto, no pudiera considerarse que yo soy un musulmán. Igualmente con el cristianismo, que yo diga acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, no me hace cristiano, porque a pesar que lo confieso con mi boca, tengo que creerlo en mi corazón, confesarlo no hace nada. Segundo, orar 5 veces. Ellos recitan palabras y se postran de una manera muy particular, como lo ven en la pantalla, para purificarse y demostrar sumisión y lealtad a Alá. El tercer pilar es la limosna o la caridad. Dan aproximadamente el 2,5% de su riqueza a los funcionarios religiosos. No directamente a los pobres, sino a los funcionarios. Claro, ellos los distribuyen a los pobres, obviamente. Número 4. Ayuno durante el Ramadán. Esta es una fiesta en donde tienen que abstenerse de comer, de beber y del goce de los placeres mundanos, como el fumar o el tener relaciones sexuales. Tienen que abstenerse de todo eso para dedicarle tiempo a Alá, desde el amanecer hasta que se pone el sol, un día completo. Por último, el quinto, la peregrinación a la Meca. Tienen que ir al menos una vez en su vida al santuario que vimos anteriormente. Y si no tienen una buena salud o si no tienen el dinero para hacerlo, por lo menos deben contribuir a que otros vayan. Es necesario para purificar más tu alma. Los 6 artículos básicos de la fe musulmana dicen lo siguiente. Número 1, debes creer en Alá, que Alá es uno, eterno, creador y soberano. ¿Le suena familiar? Se parece mucho al Dios cristiano. Sin embargo, rechazan la Trinidad. No creen que Dios sea 3 personas, sino que es simplemente
un Dios. Número 2, debes creer en los ángeles. Obviamente, para creer que le llegó el mensaje a Mahoma por el ángel. Número 3, creer en sus profetas, incluyendo a los profetas bíblicos como Abraham, Noé, Jacob, José, Jod, Jonás, David, Salomón, Moisés, incluso Jesús. Todos estos profetas bíblicos, el Islam los incluye en el Corán. Pero obviamente Mahoma es superior, porque él fue el último profeta que Alá envió. Él es la revelación final. Wow. Número 4, creer en el Corán como un libro revelado por Alá. Obviamente, si no crees que el Corán es la palabra de Alá, la palabra de Dios, no puedes ser musulmán. Número 5, creer en la resurrección, el día del juicio y en el paraíso o el cielo y en el infierno. ¿Le suena familiar? La resurrección de los muertos, el juicio final, todo esto lo tomaron del libro de Apocalipsis y del cristianismo. Y por último, número 6, creer en el decreto divino o la predestinación. Dios es omnisciente, todo lo sabe y tiene poder sobre todo. Él controla todo y ha decretado todo lo que va a suceder. Por eso dicen Inshallah, que significa si Dios quiere. ¿Le suena familiar? Y es que el Islam surgió casi 6 siglos después del cristianismo. Así que, wow, es poco probable que estos sean simplemente coincidencias. Ya la iglesia tiene 6 siglos existiendo. ¿Y por qué es tan atractivo esta religión, este movimiento? Bueno, porque se parece mucho al judaísmo y al cristianismo y es muy conveniente para los que rechazan ambas religiones. Además de que tiene mucha filosofía y cultura oriental, lo cual es muy atractivo para muchas personas. Incluso es una muy buena falsificación del cristianismo. Se parece tanto y en algunas cosas es más convincente a la lógica humana y por eso resulta más atractivo que el cristianismo. Tú mismo ganas tu salvación por buenas obras y eso es mucho más beneficioso para el ser humano. Y el camino es más fácil. No tengo que venir a Cristo, no tengo que arrepentirme de mis pecados, no tengo que creer en Él y aferrarme a Él y negarme a mí mismo, sino que hay un camino todavía más fácil. Sé buena persona, cumple con los rituales que Alá te demanda. Es mucho más fácil seguir instrucciones que una confianza en otra persona. Es más fácil confiar en mí mismo que confiar en alguien más. Y número 2, influye en la sociedad, en la cultura y en la economía. Le da orden a todos los países arábicos y está tan impregnado en su cultura que es muy difícil separar, al igual que en Japón, su cultura de su religión. Además, como ellos ven tan pecaminoso que la mujer se exhiba públicamente, por eso las obligan a que se tape hasta el rostro, llegando a ese extremo simplemente porque la mujer no debe mostrar su cuerpo. Obviamente está mal que las mujeres hoy en día andan casi desnudas por la calle, es cierto, pero tampoco vamos a imponerle a la mujer que ni siquiera se le vean sus ojos. Si la mujer es bella, es preciosa, es linda, sin necesidad de ser sensual. Además de esto sí se puede considerar un machismo, que ven a la mujer como inferior, que los hombres pueden tener varias esposas y que pueden golpearlas y hacer con ellas lo que quieran. No todos los musulmanes son tan radicales con esto, pero hay muchísimos que todavía tienen este pensamiento machista y que denigra a la mujer. Y por último,
¿Cómo puedo defender el evangelio de esta religión musulmana? ¿Cuál es la diferencia entre el Islam con el cristianismo? Bastantes. De hecho, hay un testimonio muy hermoso que lo pueden ver por YouTube. Es el de Nabil Qureshi. Él ya partió al Señor, tuvo cáncer. Él era de familia musulmana, pero se convirtió al cristianismo luego de estudiar detenidamente el Nuevo Testamento. Él intentó refutar con un cristiano en las universidades y resulta que se dio cuenta de la simetría de la Biblia, de los hechos históricos tan precisos que narra el Nuevo Testamento, y que la resurrección era algo históricamente demostrable. Y luego, cuando intentó defender el Corán, sus contradicciones y la vida un poco extraña de Mahoma, no pudo hacer más nada sino rendirse ante los pies del Señor. Él dijo: dejé el Islam porque estudié la vida de Mahoma. Acepté el Evangelio porque estudié la vida de Jesús. Y también dijo: defendiendo a Alá, llegué a Jesucristo. Podemos dar varias razones por las cuales el Islam es una falsa religión y obviamente la Biblia lo contradice. Número 1, la revelación bíblica o la revelación de Dios está completamente cerrada. Y en este argumento muchos cristianos no van a estar de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo con esto, entonces estás de acuerdo con Mahoma. Cualquiera puede tener una nueva revelación y crear otro libro que no sea la Biblia. De hecho, todas las sectas supuestamente cristianas lo han hecho. Y este es el peligro de decir que hoy en día hay profetas, hay iluminados, hay nuevas revelaciones. Esto es lo que ocurre. El Islam es resultado de este gran error en la religión. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. En estos días finales, ¿por medio de quién nos ha hablado? Por medio de su Hijo, por medio de Cristo, a quien Él constituyó como que el heredero de todo, el que hizo todo el universo. Hablar así del Hijo de Dios sería como una blasfemia, ¿no crees? Elevar tanto a Cristo al decir que Él es creador, que Él es como Dios. Si Jesús no fuera parte de la Trinidad y si Jesús no fuera Dios, esto fuera una blasfemia. Aparte de eso, Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas, pero su revelación final, lo que Él habló en todo el Antiguo Testamento, fue de una persona, de Jesucristo, que iba a venir a rescatarnos, a salvarnos. La Biblia tiene unidad, tiene coherencia. El Islam busca tomar un poco del antiguo y un poco del nuevo, pero no, todo, absolutamente cada versículo tiene conexión y está perfectamente sincronizado. El Antiguo Testamento se cumple totalmente en el Nuevo Testamento, sin contradicciones. ¿Cómo explicas esto? Un libro escrito por 40 autores diferentes por un periodo de más de 1500 años y que tenga la armonía que tiene, como que si lo fuera escrito un solo hombre, porque fue dirigido por el Espíritu Santo. Además, la verdad no puede contradecirse. Si la Biblia es la verdad o si el Corán es la verdad, ¿cómo es posible si ambos se contradicen unos al otro? Uno tiene que estar equivocado y uno tiene que tener la razón. El Corán tiene muchos hechos históricos refutables, falsos, y se contradice en muchas partes. En muchas partes habla de la paz, del amar a los demás, y en otras al ir a la guerra.
a asesinar a todos aquellos que no crean en Alá. Entonces, ¿cuál parte tomamos literal y cuál parte tomamos metafórica? Número 2. La devoción religiosa y los rituales no salvan. No salvan. ¿Obedecemos a Dios? Sí, y hay que obedecer a Dios. Los obedecemos por agradecimiento a que Él nos ha salvado, a la gracia que Él nos ha dado. Pero no los obedecemos para que seamos salvos. No ganamos nuestra salvación con nuestros rituales, con nuestras ofrendas, con nuestra devoción religiosa. No, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea justo, no hay ni siquiera uno. Nadie puede acercarse directamente a Dios, porque Dios es completamente santo, completamente justo, completamente bueno, y los musulmanes van a estar de acuerdo con esto. Dios, al ser tan santo, ¿cómo puede estar con gente pecadora como nosotros? Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios por su pecado. Pero entonces, si los musulmanes dicen que sí, ¿cómo ellos pretenden alcanzar la salvación de Alá? Si Alá es tan santo, si Alá es tan bueno y nosotros somos tan pecadores. No hay manera de que podamos justificarnos por nuestros propios medios ni de lavarnos a nosotros mismos. No hay ninguna buena obra que nos haga justos delante de Dios. No podemos hacerlo. Número 3. Dios es inmanente. Dios es amoroso. Dios es relacional. ¿Qué significa esto? Inmanente significa que Dios está con nosotros, que Dios se involucra en la creación, que Él la cuida, que Él la ama, que Él la sustenta, que Dios no solamente está allá arriba, separado de nosotros, lejos de nosotros. No. Ellos ven a Alá como un Dios totalmente lejano, como un Dios que no se relaciona con su creación. Pero la Biblia lo contradice. Y si distorsionamos a Dios un poquito, ¿sigue siendo el Dios bíblico? No. ¿Sigue siendo el Dios de la Biblia? No. Entonces Alá es Dios. Se parece muchísimo a Él. Fue basado en el Dios de la Biblia, pero al distorsionarlo deja de ser Dios. Sin embargo, por efectos prácticos, la palabra en árabe Dios es Alá. Así que al evangelizar a un musulmán, pudiéramos usar solamente el nombre como una simbología, solamente para ser prácticos. Alá no es un Dios simplemente lejano. Alá es cercano, es amoroso, es cuidadoso de su creación. Y Él no simplemente se quedó allá arriba, sino que se hizo uno de nosotros. Vino al mundo a salvarnos. Alá no envió a Jesús como un profeta. Alá vino y se encarnó en la persona de Jesucristo y nos reveló su voluntad, nos reveló su gracia, nos reveló su misericordia. Este es el verdadero Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Si Alá no es relacional, ¿cómo le reveló a todos esos profetas su voluntad? Si Él es totalmente separado, ¿cómo nos puede revelar algo? No, Dios tiene que ser totalmente relacional para darnos su voluntad a la humanidad. Y finalmente, número 4, la salvación es segura. Y la salvación es solo por gracia, solo por la fe y solamente en Jesucristo. ¿Cristo fue un gran profeta? Sí, fue el más grande profeta de todos, pero fue más que un profeta. Él es el único hijo del único Dios viviente.
Él mismo es Dios, como lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Además, el Islam dice que no necesitamos un intercesor entre Alá y nosotros, pero ¿cómo no lo vamos a necesitar siendo Dios tan santo y nosotros tan pecadores? Siendo nosotros tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dios no puede dejar de lado su ira. Y cuando digo Dios no puede, hablo humanamente porque para Dios nada es imposible. Pero Él en su naturaleza no va a dejar al lado su justicia porque Él es un Dios justo. Los musulmanes dicen que Alá puede decidir ser amoroso y dejar al lado su justicia, o ser un Dios justo y dejar de lado su amor. No, Dios es todos sus atributos juntos. Él no puede dejar de ser justo ni dejar de ser amoroso. ¿Y cómo resolvemos este dilema? ¿Cómo Dios puede perdonarnos sin dejar de ser justo? Esto los musulmanes es lo que los quebranta, lo que les da esperanza, porque ellos no saben cómo ser salvos y entrar al cielo. Bueno, hay una manera. Alguien debía pagar el precio por tu pecado. Eso es lo que se conoce como propiciación. Los musulmanes, al ver que Jesucristo murió en su lugar y que ellos son salvos es por las obras de Cristo y no por sus propias obras, es cuando caen de rodillas al Señor o blasfeman contra Jesucristo y dicen: eso no funciona así, Alá no haría eso, Alá no aceptaría un sacrificio humano. Pero no es simplemente humano, es Dios mismo dando su vida por nosotros. Solamente Dios puede pagar el precio infinito de ofender al Dios eterno, al Dios infinitamente santo. Esta salvación es una salvación completa. Jesús dijo: consumado es. Ya Él pagó todos los pecados de las personas que creen en Él. Nuestra salvación está garantizada si realmente somos cristianos. No estamos como los musulmanes: bueno, yo no sé si voy para el cielo o no, yo no sé si cuando llegue Dios me va a decir ya. Si realmente nos arrepentimos y creímos, podemos estar seguros de que el Señor cumple sus promesas y de que Él nos garantiza la entrada al cielo, porque no confiamos en nosotros mismos, confiamos en los méritos y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Solamente Él va a darte salvación, solamente Él puede darte esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Alá exige muchas obras. Dios lo que exige es que te arrepientas y creas en Jesucristo, porque Él ya ha hecho todo por ti, solamente por gracia, gratuitamente, simplemente por amor, simplemente por misericordia. Este sí es un Dios de amor, este sí es un Dios de misericordia, que no nos manda a atacar a nuestros enemigos, sino a perdonar a nuestros enemigos y a dar nuestra vida por los demás. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.